De septiembre, ya pasando el mes durísimo. Muchas gracias por estar en una semana que fue completamente atípica. Fran, ¿cómo estás? Buen viernes. Hola Robert, buen viernes. Sí, ya se nos fue el mes de la primavera, Creo que ya estás muteado. ingresamos. Eh, Hola, ¿se me escucha ahí? Sí, yo ahora sí te escucho. Me Ah, parece que era yo el que tenía volumen bajo. perfecto, perfecto. Bueno, entrando en la primavera, ya de lleno, hoy vamos a tener un día, parece climatológicamente raro. Eh, Tenemos toda la data acá. Así que bueno, arrancando, sí, o terminando una semana completamente atípica, como comentabas. Con, bueno, cambios de humor significativos en el mercado que vamos a estar viendo. Y, y nada, se nos va el mes, se nos va el mes, se nos va eh, el trimestre y, y bueno, vamos a encarando el final del año, ¿no? Sí, trimestre que va a terminar con una liquidación de exportación bastante fuerte, quizás sea el mejor trimestre de la historia en liquidación de dólares, de exportaciones. Recordemos que la balanza comercial de agosto, lo poníamos la semana pasada como que no todas habían sido malas, dio un superávit bastante fuerte, bastante potente, y con este cupo, ¿sí? De 7.000 millones de dólares para liquidar exportaciones sin retención. Sin lugar a dudas, vamos a llegar a un muy buen mes de septiembre. Históricamente es el peor trimestre en liquidación de dólares, porque dependemos mucho de, el sector agroindustrial. eh, Fundamentalmente relacionado con la soja, el maíz y el trigo. Pero bueno, veníamos muy mal, veníamos derrapando, el viernes tampoco fue un buen día, y el lunes, bueno, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, comenzó a tuitear y comenzó a mostrar el apoyo norteamericano al gobierno de Javier Milei, y todo cambió a partir de ahí, por lo menos de corto plazo, Fran. Sí, ahí te puede llegar a demostrar un poquito el poder que tiene el muchacho Bessent, ¿sí? Como secretario del Tesoro, posiblemente de las personas más poderosas y requeridas del mundo occidental, que con un par de palabras en una red social hace que un bono suba 30% en un par de días, ¿no? Lo dijo en una gala donde le entregaron un premio ayer a Milei o antes de ayer, ya no recuerdo, de ayer, que, que él era un gran vendedor de bonos, que en estos días estaba como vendedor de bonos para la Argentina. Así que bueno, digamos que nos dio una mano y también por eso el título del día de la fecha, ¿no? Quizás es Sí. la gran noticia no sé si del año, no sé si es del año, me atrevería a Exactamente, decir. sí. Ahora depende también mucho de cómo se... A ver, hay varios frentes. En el político, el, el frente electoral, que se sigue mirando, comienzan a salir algunas encuestas, parece que algunas no dan muy bien, aunque hay que ver el grado de fiabilidad de las encuestas. Y también en el frente económico, ¿sí? Sobre cómo va a llevar adelante este apoyo que se hizo como un movimiento de pinzas con una baja de retenciones. Hasta ahora los únicos que han puesto los dólares son los exportadores. Estados Unidos, dependiendo cómo siga esto, probablemente no tenga que poner nada, ¿sí? Es un poco como lo que hacen las potencias nucleares, ¿no? Flamean que tienen arsenal nuclear y tienen un efecto disuasivo. Es difícil ponerse en contra del tesoro norteamericano. Sí, entonces un poco viene por ahí, y también vemos que dependerá de cómo gestione este apoyo el equipo económico. Como decíamos, hubo baja de retenciones para el sector agroindustrial, fundamentalmente. eh, y ahora el mercado empieza a pensar en el destino de los dólares. Aún así vemos que va a ser un mes bastante movido, por eso ponemos solo para optimistas, porque bueno, los activos recuperaron buena parte de lo perdido en el mes
de septiembre. Y después vamos a focalizar un poquito en el panorama internacional que creemos que eh, está dando algunas señales bastante fuertes, bastante potentes. Venimos diciéndolo hace 1 o 2 semanas que estamos para nosotros en la antesala de una toma de ganancia que podría haberse iniciado el día martes, miércoles en el S&P, que puede ser bastante importante porque, bueno, recordemos que estamos en máximos históricos. Y un poco lo que estaría gatillando esta toma de ganancias fue el tema de también de buenas noticias con respecto al dato del crecimiento que también Scott Bessent y Donald Trump se han encargado de eh, ponderar en redes sociales, ¿sí? Entonces, bueno. Arrancamos los tweets que lo cambiaron todo, veníamos con un derrape bastante importante en el mes de septiembre, ¿sí? El día lunes tempranito nomás, eh, el secretario del Tesoro norteamericano empezó a exteriorizar el apoyo, ¿sí? Que es bastante fuerte, ¿sí? Bastante eh, potente, ¿sí? Y al principio es como que empezaba a desconfiar sobre si eran solo palabras, después comenzó a conocerse un poco más la letra chica, lo que todavía queda por definirse, pero bueno, eh, Bessent habló de que todas las opciones de estabilización estaban sobre la mesa, sí, fue un whatever it takes bastante importante, sí, así que bueno, eso ayudó a que los activos financieros que venían tan castigados desde la semana pasada con un viernes bastante malo tuvieran un rally muy fuerte. Obviamente, ya ayer comenzó una razonable toma de ganancias, ¿sí? Por ahí muchos de los que eh, habían quedado acá pensaron que era un buen momento para salir porque estábamos prácticamente en niveles de precio pre-elección de PBA, pre-derrota de PBA, con lo cual bueno, es razonable el tema de la toma de ganancia y por eso lo ponemos para más adelante, solo para optimistas, ¿sí? Entonces fue como un salir con el menor daño posible, lo que se vivió ayer, sumado a un panorama internacional un poquito más desafiante y a una suba del dólar a nivel mundial, ¿sí? Entonces, bueno, Fran Besen dijo, les tiramos los que haga falta. Sí, sí, literalmente sacó la billetera y dijo, bueno, ¿qué necesitan, muchachos? ¿Que necesitan que le compremos los bonos? ¿Necesitan que le mandemos dinero? ¿Necesitan que hagamos un swap como que tenemos vigente con China? Eh, Ofreció básicamente todo, ¿sí? Ofreció todo un arsenal de opciones eh, para para lograr nuevamente la estabilidad. Ha estado hablando maravillas del plan económico, ¿sí? Y del trabajo que está haciendo el equipo económico. Incluso eso lo remarcó varias veces, que lo mejor que ha hecho Milei es armar un gran equipo económico, ¿sí? Más allá del resto de las cuestiones, y que eso es lo que lleva a Estados Unidos, en particular, a apoyarnos casi que ciegamente. Obviamente esto no es que son generosos al 100%, esto tiene ciertas cláusulas, esto tiene... eh, el dinero hay que devolverlo, sí, no es que te lo están regalando. Em, pero bueno, es un apoyo muy fuerte, lo comentábamos, no sé cuándo Estados Unidos intervino, entre comillas, así, de tomar una posición tan severa en algún lado. Hablábamos de las guerras mundiales, y donde básicamente dice digamos, a este país no lo van a tocar, a este país lo vamos a proteger nosotros, ¿sí? Eh, Más allá de todo de todo lo que se pueda especular, eh, esa terminó siendo la realidad. Y pues, coincide también que hace un tiempo atrás, Besen había dicho que estaban dispuestos a ayudar a Argentina. Incluso cuando lo dijo en su momento, los bonos subieron, obviamente subieron moderados, porque una cosa es decir, bueno, estamos dispuestos a ayudar a la Argentina en caso de que lo necesiten, creo que esas eran las palabras que había usado, y otra cosa es, bueno, todo este anuncio que se hizo cuando lo necesitábamos. La realidad es que vino cuando lo necesitábamos, pues,
la situación se había complicado bastante. Eh, Sí, todo esto ha sí, sí. sido hoy por hoy disuasivo. El swap parecería ser que tendríamos que cancelar el swap con China, o sea que la posición, acá hay un apoyo estratégico geopolítico bastante fuerte. La compra de bonos puede ser primario o secundario. La verdad que en un escenario un poco catastrófico se nos van a desarbitrar las curvas entre bonares y globales, porque no va a ser fácil defoltearle a Estados Unidos para un próximo gobierno en caso de que no sea un gobierno de centro derecha. Ahí pensamos que, bueno, vemos un poco más de cobertura en los bonos en dólares globales, que sería obviamente lo que compraría el Tesoro, o lo que suponemos que compraría el Tesoro. Y como decíamos recién, es difícil ponerse en contra la Reserva Federal, lo que no quiere decir que vamos a pasar días tranquilos, sin volatilidad, pero sin lugar a dudas para los optimistas es un driver bastante fuerte que no hay que olvidar. Y también Scott Bessent se metió con el tema de las retenciones, ¿sí? Y esto también trajo mucho ruido, ¿sí? Porque esta medida Scott Bessent la anuncia el día lunes y el día lunes también se publica en el boletín oficial, Fran, un tema de baja de retenciones con cupo y de manera temporal, excepto para las carnes, que sigue sin cupo hasta el 31 de octubre, pero fundamentalmente para lo que es el sector de granos. eh, bueno, lo anuncian y esto es con total éxito porque viene respaldado también por el lado del Tesoro norteamericano como para eh, incentivar este programa. Bueno, de esto hasta ahora son los dólares que han aparecido, ¿no? Sí, es increíble que ya el cupo, digamos que murió, eh, no, desapareció en un segundo. El día martes que fue, luego del anuncio del lunes, fue el día de más venta de productos de la historia de nuestro país, para que se den una idea de lo mucho que esto impacta en el tema economía, ¿no? O en el tema exportaciones. Básicamente de un día para otro se dio la mayor liquidación de la historia del país. Eh, Así que nada, básicamente ya el cupo murió, o sea, el cupo ya está todo ocupado. Y ahora vamos a ver qué sucede, ¿no? Que digamos que se agotó en una semana y todavía, recordemos que esto es básicamente una cuestión, obtener dólares, digamos, o frenar un poco la suba del dólar hasta las elecciones, ¿sí? Queda un mes, queda exactamente un mes. O sea que todavía hay un camino que andar. Eh, Veremos cómo termina digamos, eh, eh, de desenvolverse todo esto, porque bueno, todavía queda bastante tiempo y obviamente luego de esto nadie te va digamos, a liquidar si quedó la pica de que no había retenciones, ¿no? Eh, Generó algún enojo en los productores, básicamente porque lo que terminó pasando es que las grandes mayoristas, digamos, de granos, que son quienes efectivamente le compran a los productores y luego lo exportan, eh, hicieron ventas futuras, digamos, con la liquidación que tiene que hacerse el año que viene, o sea, con la cosecha del año que viene, que si bien ellos venden, no necesariamente lo tienen que enviar ahora, sino que lo pueden enviar a futuro. Entonces, yo lo vendo hoy sin retenciones y lo envío en abril, ¿sí? O luego de la cosecha. Entonces, eso generó mucha bronca en los productores porque no pudieron básicamente aprovechar las retenciones cero, que bueno, los exportadores mayoristas se comieron todo el... Entonces, bueno, eso Claro, generó cierto ruido. sí, acá lo que está pasando es que, por ejemplo, el precio que recibe un productor siempre va descontado el monto de la retención, ¿sí? Si yo declaré ventas al exterior y tengo que poner los dólares, lo estoy haciendo sobre un precio sin retención. Pero como no tengo la soja, ¿sí? O está a fijar el precio,
hoy ya el precio está reflejando otra vez retención, ¿sí? Entonces como que yo como exportador declaro sin retenciones, pero cuando voy a comprar, como el precio ya no está vigente el régimen, ya sí tiene retención, le, le voy a pagar al productor como si hubieran retenciones, pero yo ya tengo el cupo sin retención. Eso generó bastante bronca en el sector de los productores, fundamentalmente sojeros, pero bueno, la situación ha sido bastante caótica. Pensamos que sí, quizás habría que haber previsto un poco esta situación, eh, aunque bastante difícil en el contexto, ¿sí? A lo que sí ahora nosotros vemos como, como qué es lo que va a pasar, como que habían 7.000 millones de dólares que estaban por liquidar, que estaba distribuido entre distintos exportadores, grandes exportadores, Cargill, Bunge, COFCO, Dreyfus. Em, y ahora esos dólares, sí, buena parte de esos dólares lo va a tener el Tesoro, ¿sí? Em, Estos dólares, estos 7 billones que ya en parte ya se han liquidado, se terminan de liquidar entre hoy y el lunes, y ahí está la gran duda del mercado, es, bueno, el flujo circular de los dólares. ¿A dónde van a ir a parar esos dólares? De pronto, por lo pronto, perdón, esto el lunes le permitió ganar al Banco Central cerca de 1 billón de pesos en el mercado de futuros, ¿sí? O sea que prácticamente buena parte de lo que se dice que es el costo fiscal de esta medida estaría perdido por el Tesoro, pero ganado con el Banco Central. Por ahí se habla de 1.800 millones de costo fiscal, eso para nosotros es mucho menor, ya que 1.800 millones de dólares implicaría que los 7.000 millones de dólares se liquidaron en soja, ¿sí? Con una alícuota del 26%, ¿sí? Acá vemos otros productos que tienen alícuotas menores, habría que terminar de sacar bien la cuenta, pero nosotros estimamos más o menos entre, bueno, entró mucha soja, ¿sí? Eso sí es verdad. Nosotros estimábamos un costo que iba a ser aproximado de 1.200 millones. Estará a 1.400 millones de costo, entre comillas, costo fiscal. Parte de eso se va a recuperar el año que viene con impuestos a las ganancias, con lo cual ahí se deduce todavía un poco más. Y cuando no lo pusimos, pues la verdad que teníamos demasiada información para poner, analizábamos tres cuadros de la Bolsa de Comercio de Rosario con lo que había para liquidar entre soja, maíz y trigo. Había aproximadamente unos 10.000, 11.000 millones de dólares de granos por liquidar. Bueno, buena parte ha pasado ahora. Y ahora sí, lo que vamos a ver es un anticipo de exportaciones. Probablemente el último trimestre no sea tan bueno o los próximos trimestres no sean tan buenos porque algo se anticipó. Y lo que ahora empezamos a ver es el mercado empieza a analizarse a dónde van a ir a parar estos dólares. ¿Va a ser o no va a ser una puerta giratoria de las empresas que tenían dólares, los liquidaron y ahora la pregunta es si se vuelven a dolarizar? Y bueno, justo cae la liquidación, perdón, un llamado a licitación del Tesoro dentro de la agenda programada por el vencimiento de la letra que vence el 30 de septiembre. Así que ahora, Fran, el Ministerio de Economía sí sale con instrumento dólar link. Sí, esto había emitido el comunicado del llamado a licitación el día miércoles, como es normal que se hace 2 días antes de la licitación de hoy, que incluía un solo título en dólar link, ¿sí? Un solo título en dólares. Y ayer, Pablo Quirno, el secretario de Finanzas, anunció que iban a agregar 3 títulos más dólar link, ¿sí? Se ve que han intuido, digamos, bastante movimiento en tema dólares, ¿sí? Para evitar, digamos, cualquier complicación extra, quizás absorber, bueno, los pesos de las ventas acá con estos instrumentos, ¿no? Digamos que variadito en cuanto a plazos, hay desde cortitos hasta creo que mediados del año que viene, si mal no recuerdo, abril del año que viene. Así que bueno, quizás, y todo lo que mencionábamos recién, calzar la operación a abril del año que viene.
y hacerse de los dólares en el futuro. Veremos a qué tasa sale esto, porque suelen estar, lo hemos comentado creo ya un par de veces, los bonos dólar link suelen tener mejor tasa que los hard dólar. Eso implicaría algún tipo de brecha. Así que bueno, veremos cómo salen o a qué tasa licita el Tesoro. Recordemos que si bien el Tesoro los licita hace muchísimo tiempo, los dólar link, siempre hay uno o dos en las licitaciones, siempre quedan las licitaciones desiertas, es decir, que no toma tasa, no tenemos referencia de cuánto va a poder, eh, digamos, licitar de los dólar link el Tesoro. Sí, acá, em, Fran, ¿qué es lo que venía pasando con los dólar link? Estaba mandando la tasa, entonces yo intentaba arbitrar la tasa es el instrumento dólar link con mi tasa, entonces terminaban quedando en un endeudamiento muy caro para el tesoro en dólares, por eso también salían desiertas. Lo mismo pasa un poco con el SER, ¿sí? Hoy un SER a un año está en inflación más 20, ¿sí? Entonces es muy caro para el gobierno pagar inflación más 20, entonces salen instrumentos de tasa. Por ahí la referencia, acá hay que buscarla con el TZD5, que vence a mediados de diciembre, y con el TZB26, que vence en junio del 2026, que estaba rindiendo, ese estaba rindiendo dólar más 8, llegó a rendir dólar más 2, más 12 aproximadamente, y ahora está en dólar más 8, ¿sí? Con lo cual, eh, nosotros que vemos de estos instrumentos dólar link, que pueden ser buenos para buscar cobertura en empresas, ¿sí? Sobre todo en empresas importadoras, ¿sí? Que van a tener que hacer acceso al multi y no pueden perder el acceso al mercado de cambios. em, ¿Por qué decimos, sobre todo empresas exportadoras? Porque si vamos a un escenario un poco estresado, ¿sí? En donde el gobierno sigue manteniendo el esquema de bandas, eh, se me puede generar, lo empezamos a ver la semana pasada, una brecha entre el MEP-CCL y el oficial, ¿sí? Entonces, como en empresas a veces no podemos buscarle coberturas con obligaciones negociables en dólares o con hard, dólares porque pierden el acceso al mercado libre de cambios eh, por 90 días, entonces eh, es difícil, ¿sí? Buscar esa cobertura. Para los importadores, perfecto la cobertura con instrumento dólar link porque me permite ir a comprar los dólares oficiales, que es donde interviene el Banco Central. Donde no interviene el Banco Central es en el MEP, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se puede generar una brecha en un escenario un poco más de estrés. Ahora, si mi escenario es yo siempre voy a tener dólares oficiales o yo creo que el cepo lo terminan sacando, el instrumento dólar link gana atractivo, ¿sí? Y ahí acá depende eh, cuándo yo creo que van a salir del esquema de bandas, ¿sí? Por ahí vemos más prudente ir a buscar una cobertura hacia diciembre. Tenemos el TZB con un rendimiento ya establecido del 8% en dólares, ¿sí? Así que bueno, esto siempre cuando la brecha se mantenga en niveles razonables. Lo que gana un poco con esta licitación el Ministerio de Economía es estirar un poco más de duration. Si no tenemos, salvo lo dólar link, no tenemos nada licitado al mes que viene. ¿Cuál es también el objetivo? Bueno, lanzamos esto para que eh, que me están liquidando los 7.000 millones de dólares, ¿sí? En vez de recomprarlos, porque también podría ser un gran negocio financiero, ¿sí? Los primeros que liquidaron los dólares los liquidaron a un valor de 1.475, hoy lo estarían recomprando 100 pesos más baratos, ¿sí? Eh, aproximadamente. Entonces, bueno, para que no se arme una puerta giratoria, ¿sí? Con estas compras, el mercado le sale a ofrecer, el gobierno le sale a ofrecer dólar link. También para evitar el calentamiento en el precio de futuro, porque ahí es complicado en el futuro, porque pasan dos cosas. Primero que está el Banco Central jugado como vendedor, entonces si suben los futuros empieza a devolver los pesos que ganó a principio de semana, y también porque hay un juego de tasas, ¿sí? Entre la tasa de interés y la tasa
del futuro, ¿sí? Cuando la tasa del futuro está por encima de la tasa de interés, ¿sí? Cuando mi dólar futuro sube más rápido que mi tasa en peso, me incentiva a ir a buscar dólares en el mercado spot, ¿sí? Entonces lo que busca el gobierno es arbitrar la tasa de interés con la tasa de futuro, cosa que sea menor, ¿sí? Eh, la tasa del dólar futuro, ¿sí? Que la tasa de interés, para que no me vayan a reclamar dólares en el día de hoy, ¿sí? Entonces, un poco la idea que está ahí dando vuelta con esta licitación, que pareciera todo magistralmente coordinado, sobre todo hasta los tweets de Besen, es, bueno, largamos esta medida y automáticamente largamos los dólar link. ¿Y qué está esperando acá el mercado? ¿Cuánto va a comprar de dólares el gobierno, ya sea vía MECON o ya sea vía em, Banco Central? Si lo hace vía Banco Central, va a ser emisión de dinero. ¿Sí? Si lo hace el MECON, sería en parte de la cuenta en pesos que tiene ahorrado por el superávit fiscal. Pero el mercado quiere escuchar cuánto va a comprar eh, el Ministerio de Economía, porque pensemos que a partir de ahora, el gobierno, perdón, en general, consolidado con el Banco Central, a partir de ahora, estos 7.000 que tenían los exportadores los va a tener o el Banco Central o el Ministerio de Economía como poder de fuego. ¿Sí? Y pensemos siempre que hay una correlación inversa entre la acumulación de reservas y el riesgo país. ¿Sí? Entonces, mientras más reservas, menos el riesgo país. Entonces, para todos aquellos que somos optimistas, estamos pensando en el fondo que el gobierno en estos precios de 1.330, 1.350 va a ser comprador y no va a permitir que el dólar baje de ese precio, y va a realizar compras. Y esas compras me van a gatillar, suba en el precio de los bonos en dólares y baja en el riesgo país. Fran, hoy prácticamente el movimiento de los bonos va a ser ese. Sí, sí, digamos que van, vamos a necesitar paciencia acá, ¿sí? Porque esto es, digamos, muy clarito para dónde vamos. Es eso, solamente eso. Y bueno, el, digamos que vamos a seguir dependiendo de, no sé si más noticias, sería interesante, pero bueno, vamos a depender un poquito ahora de que se acomode la cuestión política para poder seguir apretando, ¿no? Estamos, digamos, como mencionabas recién o como remarcaste recién, estamos en niveles de antes de las elecciones de provincia de Buenos Aires, es decir, que eh, lo remarcábamos el otro día. La suba inicial llegó hasta niveles de día después, ¿sí? De ese lunes después. Y después con la segunda suba llegó a niveles del viernes. Es decir, que, bueno, borró toda esa pérdida, pero ahora vuelve a la lateralización y a esperar a ver qué termina de pasar, ¿sí? Que bueno, el apoyo está, pero ahora tenemos que ver resultados. Entonces, Sí. hay que esperar. Si, si aparecen las compras, las compras fuertes, principalmente desde el exterior, obviamente, bueno, ahí sí, seguramente las tasas compriman, eh, pero por ahora, paciencia. Yo me imagino que acá en este punto, pero esto es algo un poco conceptual y eh, el gobierno lo que debería intentar ahorrar es el equivalente al costo fiscal, ¿sí? Como para decir, bueno, Ujú. las retenciones con las que me iba a quedar, me las terminé quedando en reservas, ¿sí? Entonces las compras deberían superar los 1.000 millones de dólares, ir a 1.200, 1.400 millones de dólares, ¿sí? Es un poco como la idea conceptual de decir, bueno, esto me sirvió para acumular el monto de los DEX en reserva. ¿Sí? Eh, y ahí volvemos a lo mismo, más allá de lo político de octubre, aún con lo político de octubre, el mercado cree que el modelo de banda está bastante agotado, ¿sí? Con lo Ujú. cual, con semejante apoyo norteamericano, la idea debería ser sacar el esquema de bandas y empezar a dejar a flotar el dólar libremente, así quizás con cepos.
parciales, en giro de dividendos, cuestiones así, algo de deuda financiera que tienen las empresas con las matrices, pero sí en el resto. Y correrse, sí, y dedicarse a comprar dólares y eso va a hacer bajar fuerte el riesgo país. Miren cómo bajaron las tasas entre el día lunes y jueves, las tasas financieras, ya sea de los instrumentos o sea de las bancarias para financiarse por la baja del riesgo país, ¿sí? Y para el sector de acciones, bueno, nosotros ponemos optimista porque tenemos este view de que eh, el Merval se encuentra muy sobrecastigado, pero puede estarlo más. Por lo pronto, ya salió Bank of America a subir el precio objetivo de los bancos. El Citi está recomendando bonos en dólares. Con respecto a bonos en dólares, obviamente los que más ganarían por una cuestión de duration son los del fondo. Si quiero buscar una cuestión de ganancia, pero con un poco más de cobertura, lo que dijo Scott Bessent, le daría más valor al sector de los globales, a la curva de globales por sobre los em, bonares. Sí creemos que esto también se encuentra sobrecastigado. El BOPREAL 2027, el D y el C llegaron a cotizar a 20 de rendimiento. Pensamos que acá hay algo de valor. El BOPREAL 2026, que también se empezó a poner en duda, llegó a cotizar 8 o 10 de rendimiento, ya comprimió a 4. Puede ser una buena apuesta para importadores para hacerse dólares de acá a mayo, siempre y cuando uno tenga en la visión de que no explota nada, sino un escenario entre mediocre y bueno, ¿sí? Sin que sea el catastrófico, ¿sí? Entonces, seguimos pensando que vamos a ir a un mes con volatilidad por la parte política y hasta el mercado vea y se convenza que el equipo económico va a empezar esta vez sí a acumular reservas, ¿sí? Es la parte en duda que hay. Sí. Ahí, Robert, para comentar un poquito más de eso, se estima que el miércoles y ayer el, el banco, sería el Tesoro, tuvo que salir a hacer compras bastante firmes. Ayer vimos una suba en las reservas de unos 300 millones de dólares que corresponderían al día miércoles. Hoy probablemente tendríamos el dato de qué pasó ayer. Eso se entiende que es el Tesoro comprando en el rango de 1350. Hubo días, sobre todo cuando se genera esta puerta 12 de todos vendiendo, todos exportando y que ingresan todos los dólares de uno y se tienen que liquidar. El dólar llegó a estar en 1320, o sea, hubo operaciones de mercado en 1320. Y bueno, eso eh, creemos que ya es demasiado porque hay un cierto juego de a este precio todos somos importadores, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Obviamente los importadores en esta situación reaccionan muchísimo más lento que los exportadores. Entonces se genera esta falta digamos, de demanda mayorista. Y bueno, parece que el Tesoro estaría cumpliendo, digamos, o estaría eh, haciendo uso de su poder para comprar dólares, lo cual sería una gran noticia. Todavía no hay datos oficiales, son más que nada, digamos, especulaciones respecto al movimiento de las reservas, ¿no? Sí, correcto, correcto, y que el Mecon puede hacer de una buena base para llegar a octubre, porque a partir de ahora va a ser prácticamente el único oferente en el mercado de cambios. Pasamos al escenario internacional, porque nos parece bastante interesante lo que está pasando afuera, ¿sí? Eh, no solo de AL30 vive en el mercado, y estamos viendo una gran rotación. Esta fue una gran semana, Fran, para el oro y la plata, y van a empezar a ver esto, ¿no? Cómo el oro y la plata están ponderando, ¿sí? Mucho mejor que el mercado performando, perdón, mucho mejor que el mercado de acciones. Sí, ahí la relación esta, digamos, es el oro con respecto al mercado de acciones y al S&P 500. Y sí, vemos que la relación, mientras más abajo es que vale más el oro que el S&P, digamos, en relación. Venimos de niveles bastante complicados durante la pandemia, donde subió muchísimo el S&P y el oro se ha estancado un poco.
Y bueno, volvemos a niveles muy, o no sé si muy, pero bastante favorables al oro. Si viene subiendo mucho, eh, con la plata tenemos más o menos el mismo efecto, ¿sí? A ver, me van a tener que dar un segundo. Robert, no sé si puedes seguir, pues están Sí, tocando sí. violentamente la puerta. A ver. Sí, sí, acá con la plata superó los $45 la onza de plata, viene performando inclusive mejor que el oro. Y esto sí es como un cambio porque cuando ustedes, si ven algún reporte del exterior, sí, o del mercado de acciones con el mercado de commodities, nosotros creemos que quizás está todavía muy exagerado, ¿sí? Pero cuando el S&P que empieza a ganarle al oro, estamos en el 1930, ¿sí? Lo mismo pasa en los 70, si queremos historias más recientes, la crisis de las .com, ¿sí? Y este periodo es el oro rindiendo mucho más que las acciones, ¿sí? Hoy estamos también un poco este ciclo acá es el ciclo que nosotros tuvimos de un auge en el precio de la soja, ¿sí? El oro cayendo bastante por sobre las acciones, ¿sí? Y ahora, perdón, este ciclo acá y acá el oro recuperando, ¿sí? Otra vez estamos en este periodo en donde el oro actúa más protectivamente que las acciones, ¿sí? Entonces, esta gran rotación lo estamos viendo en los dos metales preciosos más importantes, que es el oro y la plata. Nosotros siempre recomendamos que es bueno tener oro en las carteras, em, más en un escenario geopolítico tan complicado. eh, en un escenario en donde la mayoría de los países están con fuertes superávit fiscales, ¿sí? Y hay desatada como una especie de guerra de monedas, ¿sí? Más buscando escenarios en donde la tasa norteamericana baja bastante, ¿sí? Que coincide justo con estos ciclos, ¿sí? Em, entonces pensamos que cierta cobertura en oro y quizás más especulativamente en la plata, puede ser bueno para las carteras. Siempre recomendamos entre un 5 y 10 de tenencia en oro. Por suerte, hace ya un tiempo se estrenó el ETF GLD, que sigue el precio físico del oro. También está el SLB, que sigue el precio físico de la plata. Y después en formato SEAR hay acciones mineras, ¿sí? Como Newmont, como Pan American Silver para el caso de la plata, fundamentalmente, algo también Southern Cooper, aunque sigue también al precio del cobre, pero algo de plata tiene, Barrick, obviamente, Freeport. Bueno, hay una serie de instrumentos que nos permiten replicar un poco estos comportamientos y pareciera ser que todavía hay margen para subir, aunque siempre lo decimos. mm, Nunca las subidas son completamente lineales. Pero sí acá vemos una posibilidad de buscar cierta cobertura, también pensando que nos pasaba la semana pasada con un dólar contado con liquidación en 1550, 1560, era difícil pensar en dolarizar, ¿sí? Hoy con un dólar por debajo de 1400 es un poco más amigable, ¿sí? Estamos hablando de un 10-12% menos. Entonces, con un una volatilidad local en donde no sabemos cómo va a continuar el esquema cambiario y también dependerá de el resultado de octubre, ¿sí? Entonces, buscar cierta cobertura internacional, lo venimos diciendo, creemos que el S&P va derecho a una corrección que puede ser importante, que no rompe la tendencia de mediano plazo, ¿sí? Pero que sí por ahí podemos encontrar mejores precios. La semana pasada fue una semana muy difícil para poder operar CDRs porque teníamos un dólar en 1550 y teníamos el S&P prácticamente en techo. Esta semana el S&P hizo una curva y comenzó una toma de ganancia. Lo poníamos recién abajo y ahora como título de placa, Good News, Bad News. Se conoció cómo creció la actividad en Estados Unidos y fue una suba
muy brusca, eso también desató un rebote en el dólar index. Este rebote en el dólar index, recordemos, es nocivo para las acciones, también para el oro, pero ni se enteró, y la plata. eh, pero bueno, ahí también hay que tener cuidado, ¿sí? Si vamos a un rebote en el dólar index, que nosotros pensamos que de medio tiempo no es viable por los deseos de Trump, eh, pero bueno, ahí podemos tener un poco más de ruido en el mercado del contado con liquidación. Este es el dólar index y el rebote que pegó a lo largo de septiembre, fundamentalmente en los últimos 2 días, miércoles y jueves, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta, ¿sí? Por el tema de las acciones. Otro panorama internacional que nos parece un poco atractivo, medio complicado, pero hay que tenerlo en cuenta. Suenan tambores de guerra y el petróleo lo sabe, ¿sí? Si miramos la evolución de los commodities de energía, tuvieron un muy buen mes, ¿sí? Muy buen mes. eh, Y acá empiezan a surgir tensiones entre la OTAN europea, fundamentalmente, y Rusia, ¿sí? Trump un poco quiso desligarse del conflicto con Ucrania y dejó en manos de la OTAN un poco el apoyo a Ucrania, fundamentalmente a los socios europeos, y ahí empiezan a haber un poco de tensión entre algunas maniobras que está realizando Rusia con drones en los países nórdicos, fundamentalmente, y también en Alaska. Entonces el petróleo empieza a, a responder a esas tensiones. También lo hacen los commodities, los metales preciosos como el oro y la plata, ¿sí? Fíjense que si lo vemos en un año van bastante de la mano oro y plata. En el mes la plata recuperó un poco de terreno, ¿sí? Después hay otros metales que cuesta mucho seguir. Un tema importante que acá tenemos eh, que analizar. Pasó esta semana, hay un grave problema en el suministro del cobre, ¿sí? Algunas mineras de cobre que tenemos posibilidad de invertir en CDR afectada, como Freeport, tuvo el hundimiento de unas de sus minas más importantes de cobre, con lo cual marca un poco el precio, por qué se disparó un poco el precio esta semana. Lamentablemente, los granos afectados, también en parte afectados por las liquidaciones de Argentina. Y acá podemos ver más abajo cómo el ganado ha sido un gran ganador en el año, más allá del ajuste de precio que vimos esta semana. Estos son precios internacionales, variaciones internacionales en dólares. Entonces, el panorama hoy por hoy para la renta variable luce un poco más complicada. Se conoce el dato de inflación hoy. Habrá que ver cómo da los datos de inflación en Estados Unidos. Por el lado de los commodities, bastante luz verde para los que son los metales preciosos, como mencionábamos, la plata. Y pensamos que puede haber también un rebote y puede ser interesante empezar a tomar posición en algunas empresas petroleras, ¿sí? Americana ante este rebote en el precio del crudo y estas tensiones geopolíticas. Así que bueno, también el panorama internacional no está dando respiro. Creemos que de corto plazo van a ser días un poco más complicados hasta esperar que se reacomoden un poco los precios y se asuman algunas noticias, ¿sí? Pero por lo menos todavía no vemos nada roto a nivel internacional, ¿sí? Así que bueno, lo seguimos bastante de cerca. No sé si Fran volvió. Sí, yo Eh, volví, Robert, no te quería interrumpir, venías muy embalado. bien, sí, sí, venía dando ya por la hora. Bueno, no sé si hay alguna pregunta en el chat. No veo ninguna, no veo ninguna. No vemos ninguna. Bueno, bueno, así va terminando septiembre y el tercer trimestre. Vamos ahora derecho a un mes en lo local bastante turbulento. Veremos cómo sigue también el internacional, pero bueno, algunas alternativas y opciones para rotar cartera hay sobre la mesa. Así que bueno, muchísimas gracias por estar. Los esperamos el próximo viernes y bueno, muy buen fin de semana. Buen fin de semana para todos, que anden muy bien.